Hoy tendremos la segunda parte de la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía número 359. Pero no va a ser la única parte de continuación, porque ya os dije, vamos a tener un monotemático especial sobre Israel. Y va a dar para quizás 3 conferencias, si no 4. Y es necesario que os lo muestre como noticias, porque es de plena actualidad, pero también es necesario que lo veamos desde una perspectiva que podía ser completamente separada del vínculo en noticias que presentamos cada semana. Tiene que ver con una noticia que precisamente ha surgido hace pocos días, que ha causado un gran revuelo y que tiene que ver con Israel, y en base a eso hemos podido preparar toda esta serie de conferencias, porque vais a ver que esto será hablar de Israel, pero será hablar también de otros países, Irán. ¿Quién más? ¿Quién creéis que puede ser? Turquía. Y tendrá muchas implicaciones, y lo vamos a ir viendo. Pero os vais a sorprender, porque hoy vamos a iniciar la conferencia con algo que aconteció, que fue noticia en su momento, pero que no es de este mismo año, es un poco anterior, y que no os lo mostré debido a una serie de circunstancias, pero que ahora lo voy a poner como introducción al tema de Israel. Y quizás diréis, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Pues vais a ver que es la base para entender, para comprender bien todo lo que vamos a mostrar después. Una vez más, a veces hay que hacer un retroceso en el tiempo para que las cosas empiecen a cuadrar a la perfección. Y tiene que ver con el Papa y tiene que ver con algún país árabe. Vamos a empezar. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página. Pues empecemos. Y empezaremos precisamente con esto. 4 vídeos seguidos. Sí, 4 vídeos seguidos. Ya sabéis, si queréis verlos, si es que entráis directamente en el canal de YouTube, lo que tenéis que hacer es mirar justo debajo de nuestro vídeo, porque ya sabéis que nosotros no os lo podemos mostrar directamente debido a los problemas de copyright que tiene precisamente YouTube. Con lo cual, veréis que debajo de nuestro vídeo pone algo así como ver vídeos aquí, o mostrar más, y entráis ahí y veréis los distintos enlaces de los vídeos que presentamos, que vosotros mismos podéis clicar encima y lo veréis directamente, así a nosotros no nos cierran el canal. Pero bien, dicho esto, vamos por el primero de ellos. Es algo ya histórico, sí, realmente histórico, pero que no hace tantísimo tiempo de esto. El Papa Francisco llega a Emiratos Árabes Unidos en una histórica visita a la península arábiga. Y aún quizá diréis, ¿y esto qué tiene que ver con lo que vas a presentar de Israel? Pues tiempo al tiempo, porque en pocos momentos lo vais a ver. Ya habéis visto un recibimiento bastante espectacular en un lugar que desde luego muestra la categoría económica de ese país. Pero si os habéis fijado bien, ha habido un momento de recibimiento especial con alguna persona que no era precisamente el anfitrión, por decirlo de algún modo, sino alguien que tiene que ver ya con un aspecto directamente religioso. Y ya lo vimos en noticias anteriores y ahora vuelve a surgir aquí. Ya sabéis de quién hablo.
una persona que con el Papa hizo algo especial, firmó algo especial y es referente dentro del mundo islámico. Habéis visto el gran abrazo que se han dado. Pues bien, esto no es todo, vamos a ver aún algo más. El segundo vídeo nos muestra cómo el Papa ya va directamente hacia Abu Dhabi. Bien, aquí habéis visto cuando ya llega a Abu Dhabi, a la capital. Y no sé si os está sorprendiendo esto, pero es que realmente fue una visita sumamente significativa. No es nada normal, nada frecuente, que en un país islámico de tal magnitud vaya un papa de visita y que sea tan bien recibido. Y evidentemente esto no se hace diciendo, mira, me voy a ese país porque sí y que me reciban enseguida. No, todo esto se prepara con tiempo, con antelación. ¿Y qué surge en esas conversaciones? Bueno, evidentemente el Papa puede hablar de si allí hay cristianos o hay católicos, puede hablar de cosas así. Pero ¿creéis que esto es toda la magnitud de una visita de esta trascendencia? Iremos viendo algo más. Vamos por el tercer vídeo. Mírate esto. La mayor manifestación pública de fe cristiana en el Golfo Árabe. Y bien, ya veis la imagen, pues ahora mirad el vídeo. Bien, ya vemos, sobre todo por la parte final, que esto también tenía que ver con ecumenismo interreligioso. Cristianos y musulmanes trabajando juntos por la paz. Ese era el llamado del Papa. Pero habéis visto también, como dicen, que en ese lugar lo que es la cuestión de manifestación religiosa cristiana, pues no está precisamente muy secundado. A pesar de todo, ya habéis visto qué gran cantidad de gente acudiendo a ese lugar y mira por dónde las declaraciones primeras que han mostrado a ese señor diciendo que el Papa es casi como Dios. Y realmente esto es el mensaje papal en definitiva de todas las épocas, vicario de Cristo, el sustituto de Cristo en la tierra, por tanto, prácticamente divino. En fin, que esto es lo que ellos dicen, otra cosa es la realidad. Pero ahora vamos a ver el cuarto de los vídeos, donde está precisamente un personaje muy concreto. Vemos aquí el título, la foto del Papa Francisco besando a un imán musulmán que recorre el mundo. ¿Cómo no iba a recorrer el mundo esta foto? Está haciendo que lo que eran abismos a nivel de religiones y países, prácticamente ahora vaya desapareciendo de lleno. En todas partes, ya veremos a lo largo de esta serie de conferencias que no es aún en todas partes. Pues bien, es todo un panorama, todo un espectáculo, desde luego, impresionante para la gente que sigue la profecía. Para muchos otros lo verán casi como una cosa sin importancia. Muchos ni se habrán enterado de que precisamente en 2019 esto aconteció, porque hoy en día, depende de qué lugares, lo que haga el Papa les importa muy poco. Son ateos, dicen. Pero la verdad es que lo que haga el Papa, aunque no importe en principio a muchos, afecta realmente a todo el mundo. Y lo vamos a comprobar, y vaya que se lo vamos a comprobar, y especialmente en este tema que tiene que ver con Israel. Fijaos, estamos hablando de Israel y estamos mostrando otro lugar, Emiratos Árabes, estamos mostrando al Papa, estamos mostrando a gente del mundo del Islam. ¿Qué tiene que ver esto con Israel? Pues ahora lo vais a ir viendo. Pero una vez más, aquí vemos un tratado ecuménico impresionante a nivel interreligioso, firmado por ellos dos, por estos dos personajes que veis en la fotografía, con grandes implicaciones de millones de personas fieles respectivos de cada una de sus religiones. ¿Pero esto representa a todo el mundo islámico y a todo el mundo cristiano? Evidentemente no. Pero lo que sí es sumamente significativo es un cambio de tercio en la política que tiene que ver con esta cuestión. Y hablo política, no digo religión solo, política. Porque esto va vinculado a muchas otras cosas que ahora iremos viendo, pero que evidentemente tiene un trasfondo que sí tiene que ver con la religión y de lleno. Me gustaría que pensarais bien en esto. Los que habéis seguido las conferencias que hemos presentado a lo largo desde el año 2006 públicamente, como la serie El Gran Engaño, sabéis todo lo que dijimos sobre el mundo del Islam. Que todos aquellos
que no se sometieran a ciertos tratados con el papado y con Estados Unidos, recibirían ataques y terminarían fatal. Y, cómo no, los que se aliaran sería otra cuestión. Y hemos estado viendo a lo largo de estos años cómo hubo un conflicto tremendo en Oriente Medio, por supuesto, Oriente Próximo, sí. Pero algo más ha ido aconteciendo a lo largo del tiempo y hemos visto cómo algunos países han ido cambiando toda su política sobre la cuestión a nivel mundial de con quién se deberían juntar y con quién no. Dicho esto, ya lo veremos en su momento, que os haré un recordatorio. Pero ahora sigamos aún con estas noticias. El Papa llega a Emiratos Árabes Unidos para una visita histórica. Dijo: voy a visitar el país como un hermano, para escribir una página de diálogo juntos y para recorrer caminos de paz juntos. El Papa fue recibido por el príncipe heredero del Emirato, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, antes de la reunión del lunes con un consejo de ancianos musulmanes en la mezquita Sheikh Zayed. Fijaos, fue a la mezquita, ¿eh? El Papa también hablará en una reunión interreligiosa el lunes en Abu Dhabi, a la que asistirán cientos de representantes de diferentes religiones. Sí, señores, esto no solo era una cuestión entre el mundo islámico y el mundo católico. Habían diferentes religiones también en todo ello. Y mirad qué nos dice sobre este encuentro de fraternidad humana. En el aeropuerto le esperaba el gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, líder de la principal institución del Islam suní en Oriente Medio, con quien abandonó el aeropuerto en una furgoneta en la que se les podía ver charlando. Ambos líderes religiosos han sido invitados a Abu Dhabi para participar en el encuentro de fraternidad humana que dio comienzo hoy y que se prolongará hasta el lunes. No se sabe si el Papa abordará con sus anfitriones varios asuntos espinosos respecto a la situación de los derechos humanos en Emiratos Árabes Unidos y a su ampliación en conflictos de la región. Hoy mismo, antes de emprender su viaje, expresó su gran preocupación por la crisis humanitaria en el Yemen y apeló a la comunidad internacional para que se cumplan los acuerdos alcanzados entre las partes beligerantes, o sea, en conflicto. Seguro que hará un llamamiento por la paz, pero no puede cambiar la situación en el país en guerra, dijo a EFE el padre Gandalf Wild, secretario personal del vicario apostólico de Arabia del Sur, que se encarga de la Iglesia Católica en Emiratos Árabes Unidos, Omán y el Yemen. Fijaos que ya cita este representante de la Iglesia Católica que se encarga de 3 lugares distintos, 3 países distintos. Bien, las fotografías que ya hemos visto en el vídeo. Y mirad ahora esto. Si la otra noticia era también de 2019, esta fue, ya veis, nada, en prácticamente la misma época. Fijaos en esto. Por primera vez construirán una sinagoga en Emiratos Árabes Unidos. ¿No sorprende esto? Va el Papa y mira por dónde, sí, teóricamente va como católico y habla con los del Islam, pero hay diferentes religiones también participando allí. Y mira por dónde, ¿qué sucede? Que se hace esto. Se permite que se construya una sinagoga allí en Emiratos Árabes Unidos. Esto es realmente súper sorprendente. Hace unos pocos tiempos atrás, ¿quién hubiese podido imaginar que esto fuera un hecho? Pues bien, vamos a destacar algo. La construcción terminará en el año 2022 y estará ubicada en el complejo de la familia abrahámica en Abu Dhabi, donde también habrá una iglesia y una mezquita, y que su creación fue anunciada durante la reciente visita del Papa Francisco al país. Ya lo veis. El Papa estuvo allí, se anunció precisamente que iba a hacerse esto y se aprobó. ¿Cómo que no? Anda que no. Familia abrahámica. ¿Qué quiere decir esto? Pues 3 religiones que tienen también a Abraham como algo importante para ellos o alguien importante para ellos. Judaísmo, islamismo y cristianismo. Pues mira por dónde habría por primera vez levantada allí una sinagoga, pero también iglesia y mezquita, iglesia católica se supone. Impresionante, ¿eh? ¿El Papa iba solo a dar un besito a ese señor y a firmar un papelito?
o iba a algo más. Ya iremos viendo. Mirad, mirad y estad atentos. Israel alcanza un acuerdo histórico para normalizar relaciones con Emiratos Árabes Unidos y suspende la anexión de Cisjordania. El pacto ha sido anunciado por el presidente Trump de Estados Unidos, que medió entre las partes. Y sí, señores, quizás debería haber empezado por aquí, pero no he querido empezar por aquí, porque viendo antecedentes de unos meses antes, ya vemos consecuencias después. Mira por dónde se levanta sinagoga para el año 2022, pero también se acuerda ese momento histórico ya definitivo entre ellos, entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, para tener un acuerdo con todo lo que ello llega a implicar. Judíos y musulmanes, algo realmente inaudito para ese país en concreto. Esta era la noticia de Israel, que os debía haber mostrado quizás ya en la conferencia anterior, en la primera parte de noticias, pero que me reservé para tener precisamente toda esta temática seguida que tiene que ver con Israel y esta noticia que vais a ver que es mucho más importante de lo que parece a simple vista. Vaya que se lo vais a ver. Mirad, Raed Salah advierte sobre los planes israelíes contra Al-Aqsa. Todos sabéis lo que es Al-Aqsa, ¿verdad? Mezquita puesta en la explanada de... ¿dónde? Sí, en la explanada conocida como la explanada de las mezquitas, lo que antes era el terreno del templo judío. ¿Y qué sucede allí? Ya sabéis, es un territorio que los judíos en sí, de Israel, poco pueden hacer, teóricamente, pero las cosas están cambiando. Y ya sabéis todos los planes que hay sobre levantar el tercer templo de Jerusalén justo ahí. Pues, ¿qué ha acontecido con esa noticia que hemos visto antes? Mirad ahora. El icono de la resistencia palestina habló en un seminario en línea organizado por la plataforma de la sociedad civil de Ankara. ¿Ankara? ¿Dónde es Ankara? Turquía. Os he dicho que hablaríamos también de Turquía en esta serie. Vaya que si vamos a hablar. Dedicamos una conferencia especialmente a Turquía, ¿verdad? ¿Lo recordáis? Pues bien, luego veremos, por si no lo recordáis, algo. Pero atención a esto, mirad bien. El icono de la resistencia palestina, el jeque Raed Salah, advirtió el domingo contra los peligros que rodean la mezquita de Al-Aqsa en la Jerusalén ocupada a partir de los planes de las autoridades israelíes. Ya sabéis, para algunos Israel está ocupando ese territorio y para otros es lo que debe hacer, como siempre las dos perspectivas. Salah, el jefe del movimiento islámico en Israel, fue alojado en un seminario en línea por la Comisión de Jerusalén de la Plataforma de la Sociedad Civil de Ankara, en Turquía, poco antes de comenzar una sentencia de prisión de 28 meses el 16 de agosto. Dijo que los planes israelíes comenzaron con la ocupación de la Ciudad Santa en junio de 1967, cuando se lanzó el primer asalto israelí a la mezquita unos días después de capturar la ciudad con la destrucción del barrio de Mughrabi, marroquí, adyacente al complejo de Al-Aqsa, y luego prendió fuego a la mezquita en 1969. Dijo que los ataques israelíes desde entonces han continuado de forma regular y se caracterizan estos días por colonos israelíes que irrumpieron en Al-Aqsa para realizar rituales talmúdicos dentro de la tercera mezquita más sagrada del Islam. Ya veis el problema que hay. Sheikh Salah dijo que todos los partidos políticos en Israel están de acuerdo en mantener el control israelí sobre Jerusalén y señaló que existe un consenso sobre el mantenimiento de la ocupación de la ciudad en un intento de aislar la mezquita de Al-Aqsa y luego destruirla. Vaya declaraciones, Viene a decir que tienen un objetivo por parte de Israel y es la mezquita de Al-Aqsa ser destruida. ¿Por qué? Porque tiene implicación islámica, claro, pero además porque les estorba, porque allí quieren poner el tercer templo de Jerusalén. Y no pueden consentir que haya las dos cosas ahí juntas. Aunque algunos dicen que sí, que pueden estar juntas, que no pasa nada y que además
Se han hecho estudios y dicen que el templo, el segundo templo y el primer templo estaban ubicados un poco al margen de Al-Aqsa, con lo cual no haría falta derribar la mezquita. En fin, ya habéis visto todo lo que hemos presentado, supongo, a estas alturas, y si no, mirad todo lo que hemos llegado a presentar sobre estas cuestiones, que solo por títulos en el listado de conferencias que están en nuestra web del Gran Engaño lo vais a poder distinguir y podéis visualizarlo. Al comentar sobre el papel del pueblo palestino, especialmente en Jerusalén, para defender la mezquita, dijo que los palestinos se han mantenido firmes contra todos los intentos israelíes. Sheikh Salah elogió los esfuerzos de Turquía y Malasia a niveles oficiales y de base para defender y apoyar a Al-Aqsa. Mira por dónde, Turquía y Malasia también apoyando a Al-Aqsa. ¿Creéis que esto no tendrá ninguna implicación más? Pues ya lo iremos viendo. También destacó la importancia de difundir el conocimiento entre los musulmanes de todo el mundo para mantenerlos al tanto de lo que está sucediendo en la Jerusalén ocupada y la mezquita de Al-Aqsa. A pesar de los interminables ataques israelíes contra Sheikh Salah, ha dicho en varias ocasiones que está decidido a seguir defendiendo a Al-Aqsa. Cualquiera que sea el costo, no concederemos la defensa de la mezquita de Al-Aqsa, dijo. Israel ocupó Jerusalén Este, en la que se encuentra la mezquita Al-Aqsa, durante la guerra árabe-israelí de 1967. ¿Recordáis? La famosa guerra de los 6 días. En un movimiento nunca reconocido por la comunidad internacional, anexó la ciudad entera en 1980, reclamándola como la capital eterna e indivisa del Estado judío. El 24 de noviembre de 2019, un tribunal acusó a Salah de varios cargos, entre ellos incitación al terrorismo y apoyo a un grupo prohibido en referencia al movimiento islámico en Israel, que fue ilegalizado por el gobierno israelí en 2015. Aunque su sentencia originalmente estaba programada para comenzar en marzo, fue pospuesta en medio de apelaciones de su defensa. Salah está bajo arresto domiciliario con restricciones más estrictas. Tiene prohibido comunicarse con el público excepto con sus parientes cercanos. Y más noticias al respecto. Israel espera que el acuerdo con Emiratos abra el camino a otros países árabes. ¿Para hacer qué? Pues acuerdos con ellos. Emiratos afirma que su paso valiente busca preservar la solución de 2 estados, o sea, el de Israel y el palestino. La autoridad palestina rechaza el acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y pide una reunión de emergencia de la Liga Árabe. Israel y los Emiratos Árabes Unidos han anunciado este jueves que alcanzaron un acuerdo para normalizar sus relaciones diplomáticas. Pues sabéis, la autoridad palestina, esto les ha sentado como una patada en el hígado. ¿Y qué piden? Por emergencia absoluta, que la Liga Árabe se reúna. Los palestinos condenan enérgicamente el acuerdo alcanzado anteriormente entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos y piden una reunión de emergencia de la Liga Árabe, anunció un portavoz de la Autoridad Nacional Palestina en un comunicado citado por la agencia AFP. Los dirigentes palestinos rechazan lo que han hecho los Emiratos Árabes Unidos. Se trata de una traición a Jerusalén y a la causa palestina, indicó. ¿Qué os parece? Por tanto, los palestinos ahora también ven como una traición lo que ha hecho Emiratos Árabes Unidos firmando este acuerdo con Israel y, cómo no, con Estados Unidos. Una vez más, ¿recordáis cuando presentamos quién era el rey del norte? Sí, brazo político y brazo religioso. Estados Unidos y el Vaticano. Y mira por dónde, una vez más, todo sigue demostrándose paso a paso, cada día que está sumándose para demostrar verdaderamente que no estábamos errados en la interpretación profética tan clara que solo distorsionando las cosas se pueden llegar a otras conclusiones. Estados Unidos e Israel, unidos sí, pero con el Vaticano de por medio. Y esto aún mucha gente no se ha dado cuenta. Pero bien, ya estamos viendo la situación, ¿verdad? Sigue diciendo, previamente 2 de los grandes movimientos palestinos, Hamas y Fatah, han rechazado el acuerdo alcanzado.
Este anuncio es una recompensa a los crímenes de la ocupación israelí, declaró el portavoz de Hamás, Fawzi Barhoum. La normalización de las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos es una puñalada por la espalda a nuestra gente, precisó. A su vez, el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, ha convocado una reunión de urgencia de las autoridades palestinas tras el acuerdo entre Israel y los EAU, Emiratos Árabes Unidos. Además, Palestina anunció la retirada de su embajador de los Emiratos Árabes Unidos por orden de Abbas, quien tachó de traición el nuevo pacto. Es curioso, todos son del mundo del Islam y, en cambio, les han dado la espalda a los palestinos y a Al-Aqsa, en definitiva, ¿eh? ¿Cómo puede ser esto? Pues como os decía, hay unas políticas por detrás para llegar a acuerdos y todo aquel que no se someta al poder de Estados Unidos y el Vaticano, ya sabéis lo que le espera. En consecuencia, si además a todo esto se añade una gran cantidad de negocios y grandes dividendos, pues ¿a qué árbol se van a arrimar? ¿Al de la fe que creen o al árbol que más cobija? En otros sentidos. Pues ya lo estáis viendo. Con lo cual se está generando ya de un modo descarado lo que tantas veces se había hablado, que dentro del mundo islámico no todos van de la mano ni de casualidad. Con lo cual habrá una parte que en profecía equivaldrá que seguirán siendo rey del sur, porque son los que no habrán hecho pacto con el rey del norte. Y bien, ya iremos viendo más sobre esto. Más noticias. Palestina retira a su embajador de los Emiratos Árabes Unidos tras el acuerdo con Israel. Era de esperar. Y Netanyahu dice, otros países árabes se unirán al círculo de paz. Hace una hora mantuve una histórica conferencia telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jeque de los Emiratos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, y en la conversación decidimos establecer la paz total, manifestó el primer ministro Benjamín Netanyahu en Jerusalén. El titular del Ejecutivo destacó que habrá más países árabes y musulmanes que se unirán al círculo de paz con nosotros. Y si dice esto, evidentemente debe saber que esto ya está más que pactado y que tarde o temprano, más temprano que tarde, se hará manifiesto públicamente. El acuerdo incluye relaciones diplomáticas plenas, intercambios de embajadores, grandes inversiones que beneficiarán enormemente a la economía israelí, lazos comerciales, turismo, aviación, incluidos vuelos directos desde Tel Aviv a Abu Dhabi. Emiratos Árabes Unidos hará inversiones significativas en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. Cooperaremos en energía y agua, detalló Netanyahu durante la conferencia de prensa celebrada en la oficina del primer ministro. Ya veis, hasta también estarán patrocinando en inversiones de vacuna contra el coronavirus. Vaya línea de negocios, ¿eh? Israel es un país líder en innovación y también Emiratos Árabes Unidos. Estamos promoviendo el progreso y ellos están desarrollando el progreso. Han convertido el desierto en un país floreciente y nosotros también. Es muy impresionante. También hemos visto la nave espacial que lanzaron a Marte. Este es un momento histórico de gran avance en el Oriente Medio, añadió Netanyahu. Vaya panoramas, ¿eh? Cómo han cambiado las cosas en tan poco tiempo. La conversación con Trump y el jeque fue emocionante. Me cautivó el gran privilegio, después de años de soñar y trabajar para ello, de establecer el tercer acuerdo de paz entre Israel y un país árabe. Hemos conducido hacia un gran cambio en nuestras relaciones con los países de la región y hoy está madurando hacia un acuerdo de paz oficial. El acuerdo enseña el cambio dramático que ha tenido lugar en el estatus del Estado de Israel en el Medio Oriente. Si bien durante décadas se describió a Israel como un enemigo, hoy en día muchos países ven a Israel como un aliado estratégico, apuntó Netanyahu. ¿Aliado estratégico? ¿Por qué creéis que dice aliado estratégico? Porque hay algún país en la zona del mundo musulmán que precisamente no quieren saber absolutamente nada bueno de Israel. Por eso, aliado estratégico es alguien que, siendo musulmán, también está en contra de otros países musulmanes que les tienen ganas a ellos. ¿No suena esto a Irán?
como ejemplo? Bueno, pues más veremos. Habrá más países árabes y musulmanes que se unirán al círculo de paz con nosotros. Todos estamos a la vanguardia del progreso y contra las fuerzas extremistas que nos amenazan a nosotros y al mundo entero. Paz verdadera, no un eslogan. Paz desde el poder. Paz a cambio de paz. Esta es la única visión de paz que es sostenible. ¿Y será que no repite la palabra paz? Paz, paz, y cuando digan paz, no la habrá, dice el texto bíblico. Ya vemos, todo parecerá también ligado, y ya sabemos cómo termina la profecía bíblica, no falla nunca. Somos un pueblo amante de la paz, somos un pueblo que reza por la paz, por lo que estoy seguro de que en este día histórico en el que establecemos la paz oficial y plena con un importante Estado árabe, todos lo acogen con agrado. Quiero agradecer al presidente Trump de todo corazón, gran amigo de Israel, y le digo a los habitantes de los Emiratos Árabes Unidos, la paz sea con ustedes y con nosotros, concluyó Netanyahu. Bien, vaya definición de Donald Trump que ha tenido tan clara. Es alguien inaudito, alguien impresionante para el mundo de Israel. El señor Donald Trump, capaz de conseguir lo que otros no han hecho. Y bien, ya lo veis cómo se lo pinta, prácticamente el mejor amigo que tienen. Una vez más, si no nos damos cuenta de qué uniones hay por detrás, no vamos a entender nada. Y si creéis que esto es solo cuestión de política y cuestión solo de economía, que lo es, aún tiene que ver mucho más, porque detrás de esto se está cociendo otra cosa que ya sabéis qué es. Y ya lo hemos hablado en repetidas ocasiones a lo largo de muchos años. El Vaticano debe ir a Jerusalén y el tercer templo de Jerusalén debe ser levantado. Con lo cual, todos estos movimientos que van a preceder a la venida del falso Mesías, Satanás haciéndose pasar por Jesús y sentándose en ese lugar, mandando al lado del Papa para todo el mundo, si no sabéis eso ya va siendo hora que lo sepáis, porque Satanás está urdiendo todos sus planes para conseguir este objetivo. Y todo el mundo prácticamente va a quedar engañado, todo el mundo. Imaginaos cuando aparezca alguien que se sitúe después de recorrer otras partes del mundo en ese lugar. Hasta la gente que se dicen que son judíos, que guardan el sábado, etcétera, etcétera, todo les va a saltar por los aires, porque vendrá haciendo milagros impresionantes, se hará pasar por Jesús y todo el mundo quedará cautivado, los del Islam, los cristianos, sean católicos, ortodoxos, protestantes, y tantos más, de tantas diferentes religiones de este mundo, van a quedar impresionados. Y cómo no, allí se va a aposentar y los judíos que guardaban el sábado hasta ese momento, o que lo guardarán hasta ese momento, van a ser historia, porque van a aceptar el cambio del día de reposo. Evidentemente, si esto no lo sabemos, si creemos que Israel no pinta nada en la profecía, si creemos que todo esto del tercer templo son tonterías, que no van a levantar nunca, etcétera, etcétera, es que no entendéis nada sobre los textos bíblicos. Nada, por más teólogos que os lleguéis a llamar, da igual de qué iglesia, y sobre todo, si os llamáis adventistas, tristemente. Y diréis, ¿pero qué dices? Si los adventistas jamás han dicho que esto va a acontecer, ¿sí? Pues preparaos porque tenemos una buena sorpresa para vosotros. Algo ya mostramos hace unos años, era la conferencia número 7, año 2006, donde vimos que esta declaración es falsa. Sí, los adventistas lo habían dicho. Y aún vamos a mostrar otra, esta vez, en la tercera parte, si no recuerdo mal, de estas conferencias, donde aquí sí que no hay tonterías que valgan ya, no hay excusas. Pero ahora lo que cabe preguntar es, ¿quién cambió esa interpretación profética dentro de la Iglesia adventista? ¿Por qué cambiaron esa interpretación profética? ¿Será que hubo alguien que le interesó que esto no se conociera para no darnos cuenta de la magnitud de los hechos finales de este mundo
e ignorar en qué momento de la historia estamos? Recordad que también todo esto fue algo que se dijo y relacionado, aunque no lo parezca, 6.000 años de historia desde la entrada del pecado y habría la segunda venida de Jesús. Y todo esto que también se enseñaba en los adventistas al principio, ahora es historia. Historia que muchos niegan, muchos otros la desconocen totalmente y muchos otros ahora la malinterpretan tanto como pueden para ubicar el final de esa profecía en 2027 o sencillamente decir que es imposible saberlo y tantas tonterías más. Todo esto será en 2031, señores. Otoño de 2031 regresa Jesús por segunda vez, el auténtico, no el que habrá venido un poco antes haciéndose pasar por él, y que va a engañar hasta a estos adventistas que han dejado de lado el conocimiento auténtico profético y van a sucumbir a las artimañas de Satanás con su gran engaño. Y una vez más, ya lo veis, me he de centrar en hablar de los adventistas tristemente, porque ellos son los que deberían seguir dando este mensaje que ya no dan y que, gracias a Dios, ha hecho que lo recuperemos y lo mostremos. Y eso seguiremos haciendo hasta el final, con la ayuda de Dios. Más noticias al respecto. ONU da la bienvenida al acuerdo entre Israel y Emiratos. ¿Cómo no? Precisamente el señor Guterres, tan amigo del Papa. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dio la bienvenida al acuerdo alcanzado entre Emiratos Árabes Unidos e Israel para el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y que incluye la suspensión temporal de los planes israelíes de anexión de partes de Judea y Samaria, Cisjordania para otros, como una oportunidad para retomar las negociaciones hacia la creación de dos estados. Fijaos lo que dice bien aquí, muestran que habrá una suspensión temporal de los planes israelíes de anexión de partes de Judea y Samaria, o sea, de Cisjordania. ¿Realmente esto es así? Ya iremos viendo. El secretario general da la bienvenida a este acuerdo con la esperanza de que cree una oportunidad para los líderes israelíes y palestinos de retomar unas negociaciones significativas que hagan realidad la solución de dos estados de acuerdo con las resoluciones relevantes de la ONU, la ley internacional y los acuerdos bilaterales, aseguró en un breve comunicado el portavoz de Guterres, Stefan Dujarric. Según indicó el portavoz, el acuerdo suspende los planes de Israel sobre la anexión de partes de la región de Cisjordania, una medida que, de llevarse a cabo, podría cerrar las puertas para retomar negociaciones y destruiría la perspectiva de un Estado palestino y de una solución de dos estados. O sea, que si no detienen esa anexión, salta por los aires lo de dos estados que dice el Vaticano, que dice la ONU, que dice Estados Unidos. ¿Qué dicen? Otra cosa es que quieran de verdad. Pero qué interesante, ¿eh? Si esto se hace, esa anexión, todo se acaba esta cuestión. Ya no habrá dos estados. Pero vamos a ver aún más cosas. La paz en Oriente Medio es más importante que nunca, en un momento en el que la región se enfrenta a la grave amenaza del COVID-19 y de la radicalización, agregó Dujarric. ¿Qué os parece? Mira por dónde COVID-19 vuelve a ser una espoleta que hace saltar algo que se estaba preparando. Una situación muy complicada en la región. COVID-19, una grave amenaza. También radicalización, extremistas, religiosos. Bueno, pues todo esto ahora es la gran oportunidad de paz para el Medio Oriente. Ya veis, los palestinos no están para nada de acuerdo. ¿Son los únicos que no están de acuerdo? Ya lo veremos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y los Emiratos Árabes Unidos acordaron establecer lazos diplomáticos como parte de un acuerdo amplio por el que las autoridades israelíes paralizarán la extensión de la soberanía israelí a partes de Judea y Samaria, Cisjordania. Sin embargo, poco después, el primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que la anexión de parte de Judea y Samaria está sobre la mesa y aclaró que se trata de una decisión temporal, pero que no está anulada. Vaya, mira por dónde. Primero vienen a mostrar al mundo que van a detener esa anexión.
y luego, cuando ya todo está hecho, como se dice en catalán, dat i beneït, dado y bendecido, traducción al español, y mira por dónde dice que esto es una decisión solo temporal, este freno a esta anexión, pero que no está anulada, sigue sobre la mesa. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Netanyahu asegura que no hay ningún cambio en sus planes para anexar Cisjordania tras el acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Lo deja claro, no ha suspendido nada de esto. Madre mía. Y todos los demás ya están de acuerdo en que esto se haga. Bueno, mirad, no hay ningún cambio en mis planes para aplicar la soberanía sobre Judea y Samaria, en total coordinación con Estados Unidos, señaló Netanyahu, refiriéndose a Cisjordania por su nombre bíblico. Impresionante. ¿Quién está apoyando esto? Según él, también Estados Unidos. Se ha parado momentáneamente, pero no del todo, esto seguirá. Las declaraciones del primer ministro se producen poco después de que Israel y los Emiratos Árabes Unidos anunciaran que alcanzaron un acuerdo para normalizar sus relaciones diplomáticas. En el marco del convenio, Israel acordó suspender la anexión de los territorios de Cisjordania. En este sentido, durante su discurso, Netanyahu precisó que sus planes de anexión están suspendidos temporalmente, sin precisar cuándo se llevará a cabo la apropiación de esos territorios. No dice cuándo, pero dice que se hará. No se ha suspendido. Palestinos, ¿entendéis por qué se quejan ahora? Bueno, pues es lógico. Para sus intereses ven que todo se les acaba. Y Israel siendo apoyada por Estados Unidos, para variar. Bueno, en fin, ¿esto quiere decir que me pongo a favor de unos o de otros? No, yo me pongo a favor de la profecía bíblica y de que Dios es tan bueno que nos ha mostrado cuál iba a ser el desenlace final de los últimos episodios de la historia de esta humanidad, para que estuviésemos precavidos y atentos y supiésemos los tiempos en los que vivimos, y eso, gracias a Dios, nos lo mostró en los versículos finales del capítulo 11 de Daniel, del 40 al 45, y de los cuales ya hemos tenido conferencia hecha, y más de una. Sin eso, sin entenderlo correctamente, nada de esto se le ve la importancia que tiene y que va a tener, y que va a marcar el fin de la historia de la humanidad. Sí, señores, el fin de la historia de la humanidad, porque será en los momentos en que volverá Jesús, el auténtico, porque junto a esta cuestión van a haber muchas otras que tendrán implicación directa contra el pueblo de Dios, que seguirá siendo fiel, que seguirá guardando el sábado, que seguirá teniendo la sana doctrina, la fe de Jesús, y que seguirán hasta el fin, aunque haya muerte, aguantando, resistiendo, para ser salvos. Bien, aún hay más. La Casa Blanca dice que Emiratos Árabes Unidos e Israel decidirán dónde se ubicará la embajada del país árabe. Las autoridades de Israel y de los Emiratos Árabes Unidos discutirán para decidir si la embajada del país árabe se ubicará en Tel Aviv o en Jerusalén, informó Jared Kushner, asesor principal del presidente estadounidense, que es su yerno, ya lo sabéis, casado con la hija de Donald Trump, que es judío, y que ya vimos además en qué lugar estaba ubicado y qué había atrás de él, y eso lo debéis conocer, porque si no, no vais a entender muchas cosas más. Pero su vinculación con toda esta cuestión es impresionante, pero con otras cuestiones que desde luego son no precisamente del lado de Dios, sino del lado oscuro. ¿Por qué esa polémica aún, el pensarse si será en Tel Aviv o en Jerusalén donde pondrán la embajada de Emiratos Árabes Unidos? Porque hay un pedido de que las embajadas vayan hacia Jerusalén, que ya salgan de Tel Aviv y así reconozcan a Jerusalén como la capital indivisible del Estado judío de Israel. Señores, va esto la cuestión. Veremos qué terminan haciendo. Lo decidirán, trabajarán juntos. Estoy seguro de que encontrarán un lugar y construirán excelentes embajadas. Fijaos, ya lo dice en plural. Dijo Kushner, quien también indicó que el acuerdo alcanzado entre los dos países sobre la normalización de sus relaciones aún tardará cierto tiempo en implementarse. Un poco de tiempo, sí, pero se implementará. Bueno,
Y atención, porque ahora aparece otro país en cuestión de lleno, Turquía. La historia nunca perdonará el comportamiento hipócrita de Emiratos Árabes Unidos en su decisión de llegar a un acuerdo con Israel. Israel y los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el acuerdo. Pues mira qué dice Turquía al respecto. Mirad, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía condenó este 14 de agosto el acuerdo entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel y declaró que la historia y la conciencia de los pueblos de la región nunca olvidarán y nunca perdonarán el comportamiento de la nación árabe. El liderazgo de los Emiratos Árabes Unidos no tiene autoridad para negociar con Israel en nombre de Palestina y para hacer concesiones en asuntos vitales para Palestina, contra el consentimiento del pueblo y las autoridades palestinas, destacó en un comunicado. La historia y la conciencia de los pueblos de la región nunca olvidarán y nunca perdonarán el comportamiento hipócrita de Emiratos Árabes Unidos, que intenta presentar esto como un sacrificio por Palestina, mientras traiciona la causa palestina por sus propios estrechos intereses, precisó. Por tanto, ya vemos aquí otro actor tan importante en toda esa zona, Turquía. Y ya veis cuál es su posicionamiento, sigue totalmente en cuestión anti-israelí. Pero, ¿por qué se pone tanto a favor de los palestinos? Recordad, hay algo en Jerusalén. Al-Aqsa. Sí, no lo olvidéis nunca, porque además Turquía ya sabéis que está mostrándose como alguien que quiere recuperar lo que era el imperio otomano, su antiguo imperio de la zona. Y eso da miedo a más de uno, también de los países islámicos, pero ya sabéis, Turquía no anda solito en esta cuestión. ¿Está muy cerca de quién? También de Irán, sí. ¿Y de Siria? Sí, en parte. ¿Pero está apoyada por quién? ¿Quién la está armando? Bueno, recordad que Turquía es uno de los países que más armamento propio llega a fabricar. Pero además hace grandes compras de armamento y ha suspendido unas ciertas compras importantísimas a Estados Unidos para comprar material ruso. Y Rusia tiene un gran trato precisamente con Turquía. Si no fuera así, quizá Turquía ya hubiese acabado muy mal. Pero recordad también a su vez, y así funcionan en ese gobierno turco, están lidiando no solo con unos y con otros que vemos aquí, sino también con los propios Estados Unidos, también con acuerdos económicos importantes. Y gracias a eso se está aguantando jugando a todas bandas. Pero recordad, eso se va a acabar. La profecía dice cómo terminará Turquía. Y ya lo hemos mostrado. Pero una vez más estamos enseñando todo esto para que la gente vea y crea que lo dicho en profecía, bien interpretada, todo se cumple. Y esto marca el fin de los tiempos. Irán tacha de puñalada por la espalda a los palestinos y musulmanes el paso vergonzoso de los Emiratos Árabes Unidos para llegar a un acuerdo con Israel. Os he dicho algo sobre Irán hace un rato, ¿no? Pues ahí los tenéis. El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y otros gobiernos que lo acompañan deben aceptar la responsabilidad por todas las consecuencias de esta acción, destacaron desde el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní. Una puñalada por la espalda al pueblo palestino y a todos los musulmanes, dice el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán. Impresionantes declaraciones, ¿eh? O sea, es como si unos fueran auténticos musulmanes y otros fueran traidores hasta los propios musulmanes y al pueblo palestino. ¿Por qué? Porque una vez más hay una situación que no solo es cuestión de palestinos, sino es cuestión de un lugar en concreto en Jerusalén. Un lugar en concreto en Jerusalén. No me hartaré de repetirlo. Omán da la bienvenida al histórico acuerdo entre Emiratos e Israel. Anda, otro país árabe que da esto como bueno. El Ministerio de Asuntos Exteriores omaní expresó su apoyo al acuerdo que calificó de histórico según la agencia de noticias oficial ONA.
En un breve comunicado, un portavoz de Exteriores también destacó la esperanza de Omán de que este paso contribuirá a lograr una paz global justa y duradera en Oriente Medio que esté al servicio de las aspiraciones de los pueblos de la región. Asimismo, deseó que el acuerdo sustente los pilares de la estabilidad y la seguridad en la región para promover el progreso y la prosperidad de todos los países. ¿Y qué dijeron antes? Lo hemos visto en noticias, que más países se iban a añadir a todo ello. Pues Omán ya empieza a sacar la cabeza también. En el marco de su política exterior independiente y mediadora, el sultanato sorprendió a sus vecinos cuando recibió en Mascate al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en octubre de 2018. Las cosas, ya lo veis, se trabajan con tiempo, no se producen de un día para otro. Además, el ministro de Exteriores omaní, Yusuf bin Alui bin Abdallah, afirmó pocos días después que Israel es un Estado, un reconocimiento que pocos países árabes han hecho públicamente, excepto Egipto y Jordania, que firmaron sendos acuerdos de paz con Tel Aviv en 1979 y 1994 respectivamente. De momento, en el Golfo Pérsico, solo Bahrein dio la bienvenida al establecimiento de relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, pero Arabia Saudí y otros guardan silencio. Pero ya veis, Bahrein también se ha mojado ya en la cuestión. El acuerdo ha sido rechazado por los palestinos, así como por Irán y Turquía. Ya estamos viendo los bandos que se están formando, ¿no? El rabino Schneier prevé un nuevo acuerdo con otro país del Golfo en 2020. El rabino Mark Schneier, estadounidense judío y uno de los más relevantes mediadores entre Israel y los países del Golfo Pérsico, vive con orgullo y emoción el anuncio de establecimiento de relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, y en entrevista no duda al afirmar de que antes de que acabe el año hará lo mismo al menos otro país árabe. Contactado telefónicamente, el religioso de la sinagoga del privilegiado enclave de Long Island, de Hamptons, lleva décadas involucrado en encuentros interconfesionales y es uno de los pocos judíos que se codea con soltura con líderes árabes. Está feliz de la decisión de Abu Dhabi, tras años trabajando entre bambalinas en el acercamiento de los países árabes al Estado judío, y predice optimista un efecto dominó que acabará por normalizar la situación de Israel en la región, que durante décadas ha rechazado su existencia. Ya lo veis, un personaje religioso, judío, y mira por dónde, trabajando como político. Schneier, conocido informalmente como el rabino para el mundo árabe y dedicado a fomentar las relaciones y trasladar mensajes entre Israel y los países musulmanes con los que no tiene relaciones, estuvo involucrado tras el escenario en el anuncio histórico. Por tanto, ya vemos, aparecen gente de la periferia, de religión judía, trabajando en la política por detrás, sin que nadie lo sepa prácticamente, y que ya estamos viendo que sirve para hacer toda esa serie de concordatos, o acuerdos, mejor dicho, concordatos suena mucho a Vaticano, pero es que ya digo concordato porque desde luego alguien más ha estado por detrás, ¿eh? Y ya habéis visto antes quién fue a Emiratos Árabes Unidos y lo que ha conllevado esa visita, ¿eh? Porque viene todo a raíz de eso. Y mira ahora todo lo que va viendo después. Vamos a ver la entrevista. Pregunta, ¿la decisión de Emiratos Árabes Unidos será seguida por otros países del Golfo? Sé que esto tendrá un efecto dominó en la región. Sin ninguna duda, otros estados del Golfo Pérsico seguirán los pasos de Emiratos Árabes Unidos, y esto creará un incentivo. A finales de 2020, 1 o 2 países árabes también habrán establecido relaciones con Israel. ¿Cuál será primero? ¿Cuáles irán después? Esto es una carrera de caballos. El primer caballo en cruzar la línea de meta ha sido Emiratos Árabes Unidos. Después irá Bahrein. Algo detrás está, ¿quién? Están Omán, Arabia Saudita y Qatar. Y más atrás está Kuwait. Vaya lista dado ya, ¿eh? ¿Será Riad un impulso clave que haga precipitarse al resto del mundo árabe? Ya sabéis, Riad, de Arabia Saudita. Sería ideal que Arabia Saudita estableciese relaciones.
En relación a los saudíes, la cuestión no es si lo harán, sino cuándo lo harán. Hay un conflicto generacional. El príncipe heredero, Mohammed bin Salman, quiere establecer relaciones con Israel, pero la vieja guardia del país es más cauta. La decisión de Emiratos Árabes Unidos pone en cuestión la iniciativa de paz árabe, que supeditaba el establecimiento de relaciones con Israel a la paz y un Estado para los palestinos. ¿Cree que la Liga Árabe se opondrá a la decisión y llamará al orden a sus miembros? No lo creo. Quizás unos pocos satélites de Irán. O sea, países que estén en la periferia de Irán, quiere decir. Lo que escuché en la conferencia de paz y prosperidad de Bahrein el año pasado es que los países árabes quieren ver a Israel involucrado en un proceso de paz con los palestinos. No exigen que esté finalizado para que haya relaciones. Hoy hay un reconocimiento de los países del Golfo de que ellos pueden participar en una reconciliación completa con los palestinos, particularmente desde el punto de vista económico. Oportunidad económica, apoyo económico, y esto es una gran victoria para los palestinos. Fijaos lo que nos viene a decir, que aquí los palestinos salen ganando con esta cuestión, y en cambio ellos dicen que no. El que la anexión no esté en la mesa significa que la solución de dos estados está encima de la mesa. El que el Golfo esté involucrado es una buena noticia para los palestinos. El movimiento para una paz regional ha ganado tracción. Ya no se puede parar la máquina para una paz regional entre Israel y el Golfo. Está avanzando a un paso acelerado. ¿Cuál ha sido su participación en este pacto? He estado involucrado en varias discusiones, particularmente durante la pandemia de la COVID-19, y en mis conversaciones siempre he sentido que estábamos en un momento con la tensión necesaria para llegar a un pacto. Una vez más, el COVID-19 flotando en todas estas cuestiones, dando impulso. ¿Cuáles han sido los factores que han facilitado el acuerdo mediado por Washington? Hay 3 factores que han contribuido, que han creado la tensión necesaria para llegar a este acuerdo. Y atención al primer punto, lo que ha creado la tensión necesaria para llegar a este acuerdo. El primero es la pandemia de la COVID-19, que está afectando a las poblaciones de Israel y del Golfo. En los últimos meses, muchos líderes del Golfo me han expresado su creencia de que, con el dinero y recursos del Golfo y la tecnología y conocimiento científico de Israel, podría haber una cooperación para desarrollar la cura para erradicar el virus. Había una alianza natural en términos de trabajar juntos para combatir la COVID-19. Mira por dónde, COVID-19, una línea de negocio impresionante que sirve también para unir a estos países y para conseguir algo en Jerusalén. Es impresionante. Desde luego, qué triste es ver tantas veces que en todos los medios hablan del COVID-19, en todos los sentidos que queráis, pero nunca en decir que es el famoso virus ya de los jesuitas. Lástima que nadie diga nada, absolutamente nada de esto. Gracias a Dios que ya lo pudimos mostrar y demostrar. Ya veis para qué llega a servir el COVID-19. Es impresionante. El segundo factor es la controversia sobre la anexión de partes de Cisjordania anunciada por Israel y permitida por Estados Unidos, que era una preocupación particular para los Emiratos Árabes Unidos. Se recuerda a mi amigo el embajador de los Emiratos Árabes Unidos ante Estados Unidos, Youssef Al-Otaiba, escribió una columna de opinión en el diario israelí Yediot Aharonot, pidiendo al público israelí que suspendiese la anexión. Toda la discusión sobre la anexión también creó la tensión que llevó a este pacto. Y el tercer factor fue la amenaza existencial, tanto para Israel como los países del Golfo, procedente de Irán, que también proporcionó tensión. Como yo digo, si no hay tensión, no hay pacto. Qué bien, ¿eh? Un COVID-19, un tema de anexiones, y mira por dónde el tema del temor de Irán. Hay tensión, triple, hay pacto. Vaya cosas, Vaya cosas. ¿Cómo cambiará el futuro este pacto?
Es una oportunidad histórica para ambas partes, como la paz entre Anwar Sadat y Menachem Begin y la de Yitzhak Rabin y el rey Hussein, tratados de paz de Israel con Egipto en 1979 y de Jordania en 1994. Esto es una cuestión de futuro, de prosperidad. Ambas partes han anunciado un pacto con importantes diferencias. El príncipe de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, señaló que se usa para la anexión y que se establecerá una hoja de ruta para establecer relaciones bilaterales. Netanyahu afirmó, sin embargo, que la anexión sigue encima de la mesa. ¿Esto indica que aún hay posibilidad de que no se lleve a cabo? Creo que ambos, los israelíes, Benjamín Netanyahu y también su contraparte en Emiratos, tienen que tener cuidado con el ala derechista en sus países. Creo que por eso Bibi, Netanyahu, habló de poner la anexión en suspenso, y Emiratos Árabes Unidos, por su parte, habló de cómo el pacto ha servido para para rescatar la solución de 2 estados para los palestinos. Pero al final del día, creo que tanto Israel como Emiratos Árabes Unidos están muy emocionados con esta oportunidad. Y otra noticia, Emiratos Árabes Unidos e Israel firman un acuerdo comercial estratégico sobre investigación y desarrollo relacionados con el COVID-19, lo que hemos visto antes ya plasmado como titulares. El acuerdo entre las 2 empresas, que son Apex National Investment y luego también la israelí Tera Group, se considera el primer negocio en inaugurar el comercio, la economía y las asociaciones efectivas entre los sectores empresariales emiratí e israelí. Ya está, firmar el acuerdo y los negocios, ¡pam!, ya saltan todos enseguida a la vida pública. Qué bien se trabaja todo. Pero mirad, más cuestiones. Predicador de Al-Aqsa critica el acuerdo de los Emiratos Árabes Unidos con Israel. La teleconferencia sobre la mezquita de Al-Aqsa pide enfrentar todos los intentos de borrar la causa palestina. Y ahora desde Estambul, el gran imán de la mezquita Al-Aqsa criticó el lunes el acuerdo de normalización de los Emiratos Árabes Unidos con Israel como una derrota. El jeque Ekrima Sabri pronunció un discurso en una conferencia virtual organizada por la asociación Al-Aqsa Minbar con sede en Turquía, en el 51 aniversario de la quema de la mezquita Al-Aqsa. La normalización que ocurrió hace 2 días entre los Emiratos Árabes Unidos y la agresión israelí es rechazada, dijo Ekrima. También pidió la difusión de la narrativa islámica sobre Jerusalén y la mezquita de Al-Aqsa. Ninguna piedra en Palestina demuestra la existencia de la historia judía hebrea, agregó Ekrima. Vaya declaración, ¿eh? Cuando la arqueología continuamente demuestra lo contrario y el texto bíblico, él dice que esto es mentira cochina, en definitiva. Que jamás lo que se dice al respecto es cierto. Ninguna piedra en Palestina demuestra la existencia de la historia judía hebrea. Anda que no, anda que no. Pero claro, si él reconoce esto, debe reconocer toda la cuestión de Al-Aqsa ahí que sobra. Y no lo va a hacer. Diciendo esto me estoy poniendo del lado que hay que echar la tierra y construir el 3er templo de Jerusalén. Tampoco, porque eso es un designio satánico. Y lo van a conseguir y lo van a hacer porque Dios lo va a permitir. Sí, claro que sí. Pero es que este señor también se está levantando contra la palabra de Dios directamente diciendo esto. Pero claro, es su creencia. La declaración final de la conferencia pedía enfrentar todos los intentos de borrar la causa palestina mediante el llamado Acuerdo del Siglo de Estados Unidos, el plan de anexión israelí y los pasos de normalización. Y terminamos con esta noticia. Abaten a palestino en Jerusalén Oriental tras apuñalar a policía israelí. Y esto ya era noticia del día 18 de este mes de agosto de 2020. Después del incidente, fuentes palestinas dijeron que la policía israelí cerró las puertas que conducen a la mezquita de Al-Aqsa y desplegó a muchos policías en la ciudad vieja. Siempre el temor, Al-Aqsa, que allí no se haga el gran disturbio y sea la gran problemática que haga saltar todo por los aires. En consecuencia, ya veis cómo actuó la policía israelí. Bien, todo esto es una tensión continua, pero ya veis hacia dónde va todo.
Y ahora vamos a terminar con una cita de Ellen White, que una vez más nos va a dar una vislumbre impresionante para un futuro muy próximo. Está extraída de este libro recopilatorio de escritos suyos, Eventos de los últimos días. No os muestro textos bíblicos porque ya mostraremos en la próxima conferencia, y aquí os muestro algo para que os dé que pensar y mucho. En el capítulo de las 7 últimas plagas y los impíos, en la página 243, se cita a un texto que ella escribió en El conflicto de los siglos, su libro, en la página 40, en el año 1911. Bueno, esa es la versión de 1911, porque el libro es anterior, ¿eh? Y mirad qué llega a decir, por favor. Escuchad bien, leed bien. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, hace referencia al año 70, cuando hubo la destrucción de Jerusalén por las tropas romanas, va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Y tiene otra cita que viene a decir lo mismo, pero allí hace un matiz, y es que la destrucción de Jerusalén es eso, un reflejo de lo que será la destrucción de todo el mundo al fin de los tiempos. Pero aquí es interesante porque también habla de esa comparativa con lo que será el fin de los tiempos. Pero fijaos, dice, iba a caer sobre Jerusalén, va a tener otro cumplimiento. ¿Es solo sobre el mundo entero o volverá a ser también sobre Jerusalén y en consecuencia sobre el mundo entero? Ese matiz vale la pena tenerlo en claro, porque esa repetición de la destrucción de Jerusalén va a volver. Y también la del resto del mundo. Porque está esto ubicado en las plagas finales, Armagedón, y eso va a acontecer en un lugar concreto de afectación de Israel, y cómo no, Jerusalén, pero que tendrá implicación, repercusión inmediata para el resto del mundo. Una vez más, o conocemos bien la profecía, o no nos enteramos de nada. Y Satanás está haciendo sus grandes movimientos para llevar a este mundo precisamente al clímax, para poder aparecer él, finalmente situarse allí y hacer de salvador del mundo, poniendo lo que parecerá una paz de 1000 años. Y todo el mundo va a caer en el gran engaño. Pero qué poco les va a durar esa paz, porque en breve, muy en breve, poco tiempo después, todo va a estallar por los aires, todo. Y mientras el mundo sucumbe, la persecución sobre el pueblo de Dios que siga siendo fiel, llegará hasta la misma segunda venida de Jesús. ¿De quién queremos formar parte? ¿Del pueblo de Dios auténtico o de los que malinterpretan las profecías y van a caer en el gran engaño? Gracias a Dios que ha dado luz muy clara al respecto. Pero la próxima conferencia, la continuación de esta, vais a ver aún unos detalles de más noticias al respecto sumamente interesantes. Pero en la siguiente os voy a mostrar algo que a más de un adventista le quedará la cara de moniato. Gracias por todo lo que hacéis por nosotros para poder seguir haciendo esto. Desde aquí os doy las gracias, no ya individualmente, sino a los que colaboráis. Dios os bendiga y digamos juntos, Maranata 2031, el Señor vuelve.
suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página.